Buenas. Métanle rock and roll a este cuento. ¿Cómo están? ¿Qué han hecho? ¿Qué ha habido? ¿Cómo van? Bueno, ¿ya cansados? ¿Mucha jornada, mucha academia, mucha cosa? Vamos a hablar de música hoy. Somos los animales de radio y, como bien saben, estamos en vía de extinción. Cada vez más cerca. Cada vez más cerca del apocalipsis radial, pero seguimos prendiendo las alarmas de esa debacle, de esa hecatombe, los sábados de 12 del día a 2 de la tarde con mi compañero Uribe DJ en la X más Música 103.9 FM, y tenemos también nuestro programa desde hace ya un año y medio en diferentes plataformas, incluyendo dentro de ellas Mixcloud, que es la plataforma de audio on demand que paga derecho de autor, algo que estábamos hablando ahorita ahí atrás, tras bambalinas. Y hoy, con motivo de la reunión y con motivo de este encuentro, decidimos hablar de dos casos que nos llaman mucho la atención, Uribe DJ, y que tienen que ver con música y mercadeo, con la forma como se han conectado siempre esas dos vocaciones, disciplinas, incluso podría decir que artes en cierta medida y en cierto nivel, aunque el mercadeo esté dedicado principalmente a la comercialización de productos, pero sin duda alguna la música sin marketing en el siglo XXI no alcanzaría al mismo nivel de gente al que puede alcanzar por sí misma, lo cual es también muy indicativo de la era en la que vivimos, ¿no? De la importancia que tiene el mercadeo para la música, a veces más que la música misma, ¿no? Hoy tenemos dos casos que queremos analizar y que hemos revisado constantemente como obsesivos de música y de cultura que somos. Y son dos mujeres, además. Sí, señor. Creo que vale la pena empezar por ahí, por el tema de género, porque cuando uno se pone a estudiar sobre música y sobre cultura, notará que las mujeres siempre han jugado un papel muy importante en la manera como la música se masifica, pero la gran diferencia entre las épocas del rock and roll y la época actual es que en la época del rock and roll la mujer es la que define el espíritu del consumo, es la que define la compra, es la que define la popularidad del rock and roll, ¿no? Es algo de lo que se habla en varios libros donde se estudia el fenómeno de los fandoms como estos núcleos muy importantes de la música y de la cultura, y el rock and roll no habría sido lo mismo sin las mujeres que se obsesionaron con los rockeros de la época, un Mick Jagger o antes de eso un Elvis Presley, ¿no? Que terminaron siendo inspiración para grandes obras musicales, pero hoy en día son quienes manejan y están al frente de la industria de la música, no es secreto para nadie. Y el marketing, que es tan importante para esa música, pues está centrado en grandes figuras femeninas, dos de ellas, como les decíamos, de las que vamos a hablar hoy acá, y además estrategias muy puntuales, muy efectivas, que tienen que ver con dos cosas que nos tocan a nosotros siempre en la vida: el amor y el desamor. Es cierto. Sí, y yo creo que eso está conectado también cuando lo miramos con la lente de los tiempos por los que estamos pasando, con los niveles de polarización en los que nos encontramos y en los que vivimos. Una de las cosas que hablábamos y que queríamos compartir con ustedes en la tarde de hoy, para mencionar y para hablar de los casos de Taylor Swift y de Shakira, como estos dos casos donde la música y el mercadeo no pueden vivir el uno sin el otro, y han sido esenciales tanto para la popularidad del artista como para el éxito de las campañas que hacen que esos artistas sean un éxito. Es los niveles de polarización que se producen a través de nuevos medios como las redes sociales. Vivimos en épocas donde todo es blanco o negro, donde todo es sí y no, izquierda, derecha, Petro, Uribe, Zelensky, Putin, Biden, Trump, ¿no? Y el escritor de ficción Heinlein
en la década de los 60 escribía una frase que me encanta siempre reseñar cuando hablo de este tema, y es que en su libro Forastero en Tierra Extraña, Heinlein decía que el arte pinta el espíritu de sus tiempos, y ese es precisamente el hecho del que vamos a hablar hoy con respecto a Taylor Swift y a Shakira, que son los dos ejemplos que queríamos hablar y con los que queríamos discutir ustedes en la tarde de hoy, porque es donde encontramos los más altos niveles también de polarización alrededor de la pasión, pero también del odio por la música, que nace, como decía Uribe DJ, con el amor y el desamor como dos emociones que todos hemos sentido en algún momento de la vida y que se instrumentalizan para beneficio, mucho más allá de la música, de la comercialización de la misma. Sin lugar a dudas, Taylor Swift es hoy en día la artista de pop más grande del mundo. Creo que eso no tiene la más mínima discusión, y todo eso ha sido gracias a una gran estrategia de mercadeo detrás, que no es de ahora, comenzó hace muchísimo tiempo, ¿no? El ascenso de Taylor Swift y su carrera como artista y como personalidad en el mundo del entretenimiento viene desde hace un buen tiempo atrás, ¿no? Más o menos una década, un poco más de una década. Sí, yo creo que lo de Taylor Swift también, para empezar a hablar un poco de la conexión que hay entre música y marketing, pues está también, como ustedes deben saber y como han visto en sus redes sociales, o si están familiarizados con el tema de mercadeo, con el asunto de la narración de una historia, con el storytelling también como la columna vertebral de un producto exitoso, más que como una artista exitosa. Y por supuesto la historia que se cuenta es la historia de esta artista que nace en el seno de un establishment muy conservador, como lo es el establishment de Nashville, que es la capital musical de los Estados Unidos, de la que han salido los fenómenos más grandes del country en Norteamérica, y que con mucha frecuencia solamente se quedan allá porque el country es, repito, una institución bastante republicana, por decirlo de alguna manera, de forma que Taylor Swift, entonces, como dice usted, arranca su carrera en el mundo del country, y los 3 o 4 primeros discos se producen todos dentro del country, también en un momento muy crucial de la música, donde ya Napster aparece, donde aparecen los P2P files, donde se libera una anarquía de la distribución, que la industria discográfica, que había controlado muchísimo el poder de la distribución a finales de la década de los 90 por medio de la venta de discos compactos, y también la fuerza que le dieron a las tiendas de discos, hasta que se viene abajo esa estantería, ¿no? Y lo que en ese momento también la impulsa a ella dentro de la industria discográfica, que es tener como modelos personajes que estaban en la cima de su carrera en aquel momento, ¿no? Estamos hablando de Britney Spears, Christina Aguilera, Cierto. reinas absolutas del pop en aquel momento en el que una joven de Nashville quiere ver por dónde va a ir su carrera y decide, por medio de la misma estrategia que comienza ahí, dar ese paso del country hacia la música pop. Así es. ¿Correcto? Sí, eso es precisamente lo que sucede. Es interesante que mencione eso usted, porque lo de Taylor se pudo haber quedado muy exitosamente en el country. Si no hubieran existido, por ejemplo, Britney y Christina, sí, que hubiera dicho, wow, yo quiero eso. Sí. Yo quiero eso para mí. Claro. Ahora, hay otra cosa importante, Uribe DJ, y es que Britney y Christina vienen además de otro establishment, de otra constitución muy vertical y otra construcción muy vertical de industria musical, que es Disney. El club de Mickey Mouse. Entonces, las dos chicas vienen muy empoderadas comercialmente por la fuerza que el Mickey Mouse Club daba como canal de distribución para construir nuevas figuras de pop. Y ya para mediados de la década de los 2000, tumbar íconos que vinieran de ese linaje del Mickey Mouse Club, que no es solamente Britney y Christina, sino que son 40 años de ahí para atrás, todo lo que usted se pueda imaginar. Claro, ahí estaba Timberlake, ahí estaba Gosling, pero pues digamos que enfocándonos como en la influencia femenina para ella,
estaban estas dos figuras. Y era bien- Después aparece Katy Perry. Claro. Katy aparece después. Katy aparece en 2007 cuando ya se ha venido abajo toda la estructura de la distribución discográfica. Cuando la industria. Ya los CDs empiezan a bajar sus niveles de venta. Sí, señor. El formato físico empieza a perder fuerza. Se empieza a ver esa transformación que muchos de ustedes han vivido acá, que ha sido el paso de ese análogo a digital, Sí. a lo que consumen hoy en día musicalmente. De aquí, ¿alguien todavía aquí consume música en formato alcen la físico? mano. ¿En formato físico? Poquita. Poquitos. Poquita gente, sí. De resto, todo el mundo streaming, ¿cierto? Spotify, todo ¿cierto? Muy bien. YouTube y todas esas cosas, sí. Entonces, la mayoría de los que están acá han sido y fueron testigos de ese paso, de esa evolución, así como lo fue Taylor Swift en su momento. Sí. Bien. El tema con Katy, que me gusta que mencione el tema de Katy Perry, es que Katy Perry llega a ocupar ese primer lugar que durante los años previos habían ocupado Britney y Christina. La razón por la que se viene abajo un poco la imagen de Britney y de Christina tiene mucho que ver con la forma como se destruye esa cadena de distribución de venta a través de la internet, de la distribución de internet. Katy Perry se vuelve famosa por Aquí Está Girl y Aquí Está Girl se vuelve famosa por MySpace. Es el primer gran fenómeno de MySpace, sí. Y Taylor está en el único establishment de la música en ese momento, 2006, 2007, que puede seguir vendiendo discos de manera exitosa. Por lo que el tomar la decisión para Taylor Swift, tomar la decisión de brincar al vacío del pop, teniendo una figura tan notable, tan anárquica como Katy Perry con Aquí Está Girl, era verdaderamente un reto a una estructura que además no perdona ese tipo de traiciones, porque el country es un poco como cualquier secta o tribu musical, como una secta de metal o de hip hop que no perdona la transgresión del country hacia lo pop. Ahora, había un tema más complicado en aquel momento también, y es que las discográficas que manejaban absolutamente todo eran 4. Universal, Sony, EMI, que existía en aquel momento, y Warner Music. Cierto. Pero Taylor era independiente. Sí. No estaba con ningún sello discográfico, era un sello pequeño, Sí. ¿correcto? Sí. Con el que después tuvo un lío bastante grande que ya les vamos a contar. Sí, es muy interesante eso porque entonces, como pueden ver ustedes, se empieza a construir una historia. Esta es la historia de la chica linda que pertenece a una casa muy respetable, que es la casa del country en los Estados Unidos y que de repente decide irse de la casa sin el permiso de los papás. Es un poco, ese es un poco el relato que empieza a contar la industria de que Taylor Swift se está revelando, pero que además no solamente eso, sino que ella en sí misma ya es una rebelde de la música porque ella pertenece a un sector de la música que apenas va a empezar a disfrutar de los beneficios que implica no estar en una casa discográfica grande. Taylor Swift es independiente y esa independencia también le permite gozar de una libertad que no tienen ni Britney, ni Katy, ni mucho menos Christina Aguilera. Es la libertad de explorar otras cosas con el aval de la casa disquera independiente con la que trabaja, que es Big Machine Records. Entonces, aquí tenemos una historia que empieza a labrarse desde eso, desde la rebeldía y que conectada a la imagen que está proyectando ella a través de sus videos musicales como You Belong With Me, que es el video que se gana el video del año en el año 2009 en los MTV Video Music Awards. Es la de esta chica retraída, un poco nerda, ¿no? Y eso empieza a calar en la conciencia popular y en la medida en que va abandonando el country se va dando cuenta la gente pues de que está más cerca al pop de lo que se imaginaban. Si uno mira el caso de Taylor Swift hoy en día, lo mira como un caso de éxito absoluto. Y si ustedes empiezan a mirar hacia atrás, pues empiezan a atar poco a poco
cada una de esas cuerditas que fue creando a Taylor Swift y se van viendo cómo se va convirtiendo en la princesa de los Estados Unidos hoy en día como está, como existe, ¿no? Sí, La artista más exitosa, sí. la más bella, Sí. la más familiar, la que tiene las relaciones y que está ahora viviendo su vida plena. Y todo eso comenzó en ese momento cuando con esa disquera independiente hace sus 3 primeros álbumes, todos de country, y llega el momento de un álbum llamado Red, donde finalmente pasa a dominio ya del mainstream Sí. y decide irse ya para el lado del pop. Y eso hace que ese momento se vuelva bien complicado para ella porque pierde gran parte de su fanaticada que ya traía y que, con la que había comenzado su carrera y había empezado a crear su imagen. Entonces, Claro. tiene que reinventarse nuevamente. Sí, a Taylor la acompaña un poco también este sentimiento de justicia por parte de los públicos juveniles que se quedan con ella después de que ella decide irse del country hacia el pop. Ella igual termina vendiendo por ahí 1.200.000 discos de Red, de 1989. Que para la época era una cantidad de discos. Absurda. Porque Estamos ya hablando los- de que 2012. por ahí. Y yo creo que en 2012 ya no se vendía más de 1 millón de discos en ninguna parte del mundo y menos en los Estados Unidos. Entonces, a ella la sigue acompañando por medio de la independencia cierto grupo de gente comprando los discos, pero sí se produce una reacción muy negativa en la prensa cuando ella empieza a mostrar las primeras canciones de pop. El giro total lo da Taylor en 1989. 1989 es el disco donde ella se define como una artista de pop y que es algo que, repito, que no cae muy bien, no sienta muy bien, pero ahí justo en ese momento sucede algo muy interesante y es que vuelve y se revela, pero esta vez lo hace contra los servicios de streaming. Se revela contra Spotify, retira su catálogo de allí. Esto es como 2000, esto pudo haber sido 2000, ¿qué? 2015. 2015 más o menos, que 2015. escribe una carta a Apple Music, ¿no? Sí. Totalmente... Escribe la carta a Apple después de haber retirado el catálogo de Spotify y lo retira a Apple Music diciendo que Apple Music tiene una obligación con los artistas de pagarles mejor. Y esto arranca un debate y un discurso que todavía se está teniendo a nivel internacional, a nivel local, sobre la responsabilidad que tiene Spotify de pagar mejor a artistas. Es una jugada maestra. Claro, porque todo el mundo empieza a ver a Taylor Swift en ese momento como... ¿Han visto esa estatua de la justicia que tiene como una balanza? Es una chica que tiene una balanza perfectamente en sus manos. Sí. Y la industria empieza a ver a Taylor Swift como eso, como esa figura que balancea la justicia. Pero además tiene usted delante suyo en su computador una carta escrita de su puño y letra hablando sobre las luchas y las dificultades que representa ser un artista en una era digital donde los discos no se venden ya y donde las regalías que se recaudan por reproducción son simplemente minúsculas comparadas a la era de los 90, de Christina, de Britney, de Michael Jackson, de muchos otros artistas, de manera que usted tiene de repente a la princesa del pop humanizada como una artista más. Entonces, eso vinculado al hecho de que es una artista independiente genera una familiaridad y una cercanía, un sentimiento de identidad con Taylor Swift que es abrazado por todo el mundo en la industria, incluyendo a sus detractores e incluyendo a aquellos que no están metidos dentro de la música pop. La consideran una indie, ¿no? Ella es independiente. En 2015 facturó $7 millones de solamente ese disco del 1989 en Spotify exclusivamente. Pero no importa, la gente no está viendo eso, la gente está viendo a una aliada, la gente está viendo a alguien que está en un nivel de poder que logra cosas, que logra posibilidades, que logra abrir puertas, que logra resultados o que muestra que está con el pueblo, que está con la gente. Y eso, repito, polariza,
pero también galvaniza muchísimo el espíritu de los fans que la van a acompañar de aquí en adelante hasta la era de ahorita de The Tortured Poets Department. Y es un momento de inflexión bien interesante porque, como dice usted, es un momento en el que se humaniza Taylor Swift, Así lo es. cual la vuelve también muy vulnerable a su público, a su fanaticada, ante el ojo y el escarnio público, cosa que aprovecha la industria también, por un lado, y luego ella por el otro lado. Entonces, ese momento de vulnerabilidad Ajá. es el que aprovecha el manager Scooter Braun para comprar el catálogo de Taylor Swift a la disquera con la cual ella estaba. Sí, es que esa historia es fascinante porque Es fascinante. ella tiene supuestamente control sobre todos los masters, sobre todos los discos. Ella es la dueña de todos esos discos, pero resulta que incluso siendo independiente, de repente ese mismo sector de la independencia se da cuenta de que no es suficiente confirmar con un sello discográfico independiente, porque el sello discográfico independiente se puede quedar con tus grabaciones originales, como le pasó a Swift con Red, con Taylor Swift, con Fearless y con todos esos discos, con 1989, incluso con 1989, no, porque se queda con 1989. Entonces, Con los 4 o 5 primeros discos. entonces, hay un asunto del que se está conversando en redes constantemente y que se va a acrecentar también a nivel de conversaciones públicas y que desde lo artístico se ve muy representado en la historia de Swift, ¿no? Se estaba hablando de desigualdad en el mundo, se está hablando de pobreza, se está hablando de hambre, se está hablando de la concentración de la riqueza por parte de unas cuantas personas, de los megamillonarios, de Jeff Bezos, de Elon Musk, y de repente la artista más importante del mundo está del otro lado, del lado flaco de la justicia nuevamente. Se le roban la música. Que es cuando todo este tema que ustedes escuchan de las eras de Taylor Swift tiene mucho más sentido. Porque en ese momento, 2019, cuando sucede este incidente con sus grabaciones, pues comienza una nueva era de Taylor Swift. Ya no es la vulnerable. Ahora es la chica que va a coger y dijo no al sistema y voy a coger esos mismos discos, hagan lo que quieran con ellos, yo los voy a grabar otra vez y me voy a quedar con todo. Sí. Y empieza una etapa nueva de Taylor Swift como artista y como personalidad ante su fanaticada, que cada vez crece y crece más debido a este tipo de acciones, todas planeadas estratégicamente por mercadeo para crear. Porque es que la creación de un ícono musical no es algo fácil. Michael Jackson fue un ícono y la pelea y lo que se trabajó y lo que se invirtió en la industria de la música para lograr crear un ícono, como lo fue Michael Jackson, es un caso que se puede aplicar fácilmente a lo que durante años se ha ido trabajando en mercadeo para crear un ícono como es hoy en día Taylor Swift. Pero además de eso, hay dos cosas que me llaman la atención. La primera es que ella continúa su tarea discográfica, ella no se detiene solamente a regrabar esos discos que la hicieron tan famosa, incluyendo 1989, para después embarcarse en la que es la cúspide de la estrategia de marketing, que es su gira de The Eras, como usted la menciona, sino que graba 4 discos nuevos más, que son Folklore, Evermore, Todos número uno, ¿no? Midnights. Todos número uno, además. The Tortured Poets graba 4 discos en 5 años junto con los discos del catálogo anterior y moviliza a la gente a que compre, no solamente o a que consuma el disco en streaming, el nuevo, dejando a Scooter Braun viendo un chispero y a Scott Borchera, que es el dueño de Big Machine Records, sino que además se vuelve una máquina de venta de discos compactos, una máquina de venta de vinilos. Ella indigna tanto la situación de Taylor Swift, esta situación, como usted menciona, de vulnerabilidad, y produce tanto odio y es tan recalcitrante el odio que siente su fanbase, que
Swift mueve la economía de los Estados Unidos. O sea, la mueve. O sea, la Reserva Federal de Estados Unidos en su reporte del año pasado para el gobierno norteamericano planteó un crecimiento del Producto Interno Bruto en los Estados Unidos del 3% por culpa de Taylor Swift, ¿no? Y es una cosa que uno dice, solo la pasión generada por este sentido de justicia que se está moviendo a través de redes sociales en cualquier instancia, un estallido social en Colombia, un estallido social en Chile, la guerra en Ucrania, Black Lives Matter, Taylor Swift. Usted tiene todas las razones para estar indignado y ella tiene todas las razones para bancarizar su amor y su odio también. Correcto. Y entonces ahí usted ve en ella la figura de justicia. Pero también los fans ven en ella la figura del amor. Claro. Porque se encargan también de hacer su vida tan pública y sus relaciones personales, que son conocidísimas con infinidad de actores famosos, cantantes, Jake Gyllenhaal, Harry Styles, sí, claro. Matty Healy de 1975, entre muchos más, Calvin Harris. El oficial con el que terminó Joe Alwyn. El oficial que es el que cierra el negocio de la princesa Disney hoy en día, ¿no? Ajá, que es total. Travis Kelce. Sí, claro. Ah, bueno. No, Bueno, la de Travis sí es una vaina brutal. Creo que con eso cerramos la estrategia de marketing y nos vamos a quedar sin poder contar la de Shakira, pero la de Travis, ¿Será? la de Travis es asombrosa porque es que cuando usted se pone a investigar los números que Taylor Swift le hace a la NFL durante las eliminatorias de la Liga Profesional de Fútbol estadounidense, los números son impresionantes. Son como 350 millones de dólares que hace Taylor Swift en brand awareness nomás para la NFL. Sí, 335 millones de dólares. Una plata que ellos hacía mucho rato no veía. Y una cantidad de menciones en redes sociales que estaban en el demographic de 35-50 masculino exclusivamente. De repente usted tiene millones de TikToks de mujeres filmando a los maridos y a los novios reaccionando a las imágenes de Taylor Swift con Travis Kelce, o bailando o fiesteando o tomándose un trago por Travis Kelce. Que esa es otra de las cosas muy interesantes que tiene el mercadeo en general, pero en este caso particular el de Taylor Swift, y es como las marcas alrededor ven de qué manera pueden sacar tajada y partido del éxito gigantesco de una figura como es Taylor Swift. Y lo hablábamos de la NFL. La NFL logró llegar a audiencias que nunca hubiera logrado llegar Jamás. si no fuera por Taylor Swift. Sí. Veo a alguien levantando ya la mano, pero no sé si... Ya vamos a Deme contestar. un segundito y ya. Vamos a contestar. Téngala ahí. Téngala ahí. Ya. Sí, creo que, Uribe, para cerrar el cuento... Creo que Taylor Swift es la única que ha logrado alcanzar el estatus de billonaria con la música. Sí. Es el único artista que lo ha logrado, ¿no? Probablemente. Es probable. Gracias a una gran estrategia de marketing detrás. Más de $1.000 millones en boletas vendidas. Supera a Elton John con su gira de despedida con 852 millones de dólares. Está comprobado, por ejemplo, que un usuario de Taylor Swift o un fan de Taylor Swift, por lo que pudimos leer en diferentes números de revistas como Newsweek, está gastándose más o menos $1.300. Esto es por persona. Por persona, O sea, en Taylor Swift. Sí. Boletas, merchandising, Discos, discos. el viaje, el hotel, a verla en The Eras Tour, donde sea. Un usuario en los Estados Unidos de Taylor Swift está moviendo $1.300 por cabeza. Estamos hablando de 670,000 asistentes. 5.000 millones de dólares en ganancias. Sí. Eso es una cosa ridícula. Y para cerrar con lo del amor y el desamor, obviamente estamos enfrentados a la última gran compositora de nuestros tiempos, a ese nivel
en términos monolíticos, ¿no? Monoculturales, porque seguramente hay allá afuera una nueva artista con una capacidad de componer canciones tan reales y tan honestas como la Swift, pero también tan fastidiosas y tan complicadas de soportar si uno no es fan. Es un tema generacional, creo yo. Amores y odios es Total. lo que produce Taylor Swift, no hay puntos intermedios. Una gran estrategia de mercadeo que sigue siendo hoy en día objeto de estudio en las grandes universidades del mundo, curiosamente siendo un fenómeno que nace de la música, algo a lo que muchas instituciones educativas nunca le habían parado bolas, nunca habían considerado que fuera importante, y ahora este caso pues es un caso de estudio en varias universidades alrededor del mundo, y pues un reto interesante también para un punto muy alto de una artista que puede ser muy difícil de superar por ella misma ya en este punto, ¿no? Estoy de acuerdo. Y además, repito, estamos enfrentados a una disrupción tecnológica que siento yo que no va a producir más artistas de ese tamaño. Creo que tanto a nivel económico como a nivel cultural estamos a portas, y lo hablábamos ahorita atrás con los amigos de Shutterstock, a un nuevo mundo artístico donde cada vez más la música está construida, como dice tu TikTok o como dice tu Netflix o tu YouTube, para ti y no para todos, lo cual pues en esta era de la radio y de los animales en vía de extinción causa mucha preocupación, porque si hubo alguna vez una gran red social, esa fue la música, y me temo que con Taylor y unos cuantos nombres más se va terminando la era de la música como red social. Hay esperanza por un rato, Sí. hay esperanza por un rato, pero bueno. Esperemos. Y espero que nos inviten en una próxima ocasión para Sí. que podamos echarles el cuento de Shakira, que Sí. es bien interesante Sí, también. para el cuento de Shakira les tenemos imágenes, videos, Material didáctico. material didáctico para que no se aburran tanto, pero demos pie a la gente, paso a la gente para que haga sus preguntas. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Encantado de que estén acá. Entonces, puntualmente, la pregunta es, ¿cómo evitar, sin entrar en esta clase de temas como los de ha caído Taylor Swift, para incrementar las ventas? Porque en realidad a ellos les sirve que hablen bien o mal. O sea, eso se trata el marketing también. Puntualmente buscamos difundir y vender, pero pues funciona que se hable bien o que se hable mal. Lo que importa es que esté el nombre por ahí en la cabeza de todas las personas. Entonces, puntualmente es, ¿qué consideran ustedes que pueden hacer estos artistas sin incurrir en esas clases de eventos de pronto oscuros, o de pronto de que, es que cayó en las drogas, o está entrando en un género musical negativo? ¿Qué sugieren ustedes desde el punto de vista de la música? ¿Qué pueden hacer esos artistas? El marketing, por ejemplo, en el caso de Taylor, una de las cosas que veíamos hace unos días haciendo esta investigación muy breve sobre Taylor, está muy centrado en el caso, por ejemplo, de Taylor, en controlar la narrativa, en controlar las noticias, en controlar el flujo de información que está saliendo a la calle, porque la obsesión es tan grande y está tan salida del control en materia de redes sociales. Hay tanto pasando en materia de información de Taylor Swift que tiene que haber un equipo detrás controlando el discurso, controlando lo que se está diciendo. Cada que sale una noticia, hay siempre alguien mandando una comunicación a ese medio oficialmente en nombre de Taylor Swift. Nada de lo que pasa, por más espontáneo que se vea, sale sin que no haya una especie de control por parte de sus relacionistas públicos. Es una dinámica muy fuerte, porque además son personas en un ambiente muy hostil, que es el ambiente también del paparacismo, y sobre todo el paparacismo en redes sociales, donde muchas veces una información se confunde con periodismo y es en realidad
sensacionalismo, marrulla, y tiene que ejercerse cierto tipo de censura o de control. Y que es muy complicado de manejar desde el punto de vista de quienes mueven su estrategia y su marketing, porque aún teniendo ese control sobre cada cosa que sucede con Taylor Swift, tiene que seguirse manteniendo afuera la imagen de que ella es muy cercana y muy abierta, Exacto. que su vida es un libro Ajá. que cualquiera puede leer, Sí, que sí, sí. el poder de muchas cosas lo tienen sus propios fanáticos. Claro. Que incluso los fanáticos de Taylor Swift sientan que ellos pueden tomar ciertas decisiones de esas que está tomando un grupo de marketing detrás. Sí, claro. Lo cual es absolutamente... Sí, el caso falso. puntual es la muerte de la fan de Taylor en Brasil. ¿Ustedes vieron eso? La muerte de la fan de Taylor en Brasil ante una oleada de calor. Esta vaina fue... Esto es una catástrofe a punto de suceder para un relacionista público de un artista del tamaño de Taylor Swift. Puede que Taylor Swift no tenga la culpa de que se murió una fan a las afueras del concierto, pero Taylor no tiene cómo no contestar, no tiene cómo no reaccionar. Entonces, la redacción del comunicado, usted se pone a mirar la redacción del comunicado de Taylor Swift en las historias de Instagram el día que se murió esa fan a las afueras del estadio y va a notar que ahí hay 3 relacionistas públicos y por lo menos 10 abogados. Y aún así, el comunicado suena como si lo hubiera escrito ella y fuera prima de la niña que se murió. Sí, sí, no. Y termina finalmente ¿con qué? Con los papás de la chica en camerino, con Taylor abrazándola. Con y fotos, ella, con las camisetas, con la foto de la niña. Y la donación y todo ese rollo. Entonces ya mirándolo a una escala más pequeña y con relación a los artistas que estén emprendiendo, que creo que por ahí va la pregunta o podría ir la pregunta, pensaría yo que la lección es control sobre la narrativa. O sea, una de las cosas que uno alcanza a ver con artistas de ese tamaño que todavía generan tanto dinero por fuera de sus propias mesas, porque finalmente todo aterriza lamentablemente en esa ecuación económica, ¿no? Todo termina en cuánto dinero está haciéndole a X o a Y o a Z este artista por haber hecho una aparición aquí u otra allí, ¿no? En últimas, todo el mundo quiere comer del pastel Exacto. del artista exitoso. De manera que para un artista emergente o para un artista que esté emprendiendo su primera estrategia de mercadeo, creo que la lección con relación a Taylor Swift es el control de la narrativa, que repito, y como lo decía Uribe DJ, esto le pasó a Michael Jackson. Jackson era un experto controlando su propia imagen. Jackson se autoproclamó el rey del pop y hoy en día es muy difícil quitarle a la gente de la cabeza que no lo es. Pero el que se inventó el término rey del pop fue él. La creación de un ícono, lo que hemos hablado. Claro, él se inventó eso. Él fue quien puso las primeras fotos de sí mismo en una cámara hiperbárica en los periódicos sensacionalistas de los Estados Unidos. Y eso hasta cierto punto fue exitoso. Después se le devolvió con furia y con venganza esa estrategia de comunicación. Entonces, en el caso de músicos, en el caso de artistas que estén mirando ya más allá del proyecto musical grabado o de la puesta en escena o de la puesta en vivo, pues sin duda alguna el gran desafío, el gran reto es controle la narrativa, controle el discurso. Maestro, buenas tardes. Mi nombre es John Jairo Armesto, soy periodista independiente. La pregunta puntual para los dos es cómo hacer que la academia de la música, hay 10.300 estudiantes en todas las universidades de Colombia que ofertan música en este momento, activos académicamente estudiando, pero solamente por dar una cifra en la Universidad Distrital en el programa, de 1999 al 2022 hay un 60% de desempleo o de subempleo y el que está de buenas, que logra quedarse como docente de planta en el distrito o en la educación pública, es
menos del 40%. El resto tienen que estar rotando entre empleos. Hay un 80% de gente que no se posgradúa, que es decir, que nunca estudia un posgrado, y menos del 1 o 2% logra consagrarse por su arte, ya sea en una banda, ya sea como solista, en la música clásica o en los diferentes géneros. En una exposición de una ponencia que tuve donde fui panelista, una colega de la directiva de la misma universidad hizo una exposición sobre este problema y decía que había una desconexión entre el marketing, la comunicación y la música en esa universidad, inclusive que por unos temas de purismo decían que mezclar estos conceptos con la música era casi que una, voy a utilizar una palabra muy fuerte, prostitución del folclore, del talento, pero las cifras hablan solas. ¿Cómo se podría hacer para que la educación evolucione, sobre todo en la universidad pública, y que el músico no vea el marketing, la comunicación como algo malo, también por un tema ideológico de algunos docentes, sino que es la oportunidad de ganarse la vida y vivir legítimamente de esto? Porque ustedes hablan de Taylor Swift como la única mujer de la música y la única persona de la música que ha logrado ser billonaria, pero usted ve en Colombia gente muy buena en la música literalmente teniendo que hacer otra cosa o pasándole los 40, 50, 60 años sobreviviendo tocando en los bares. ¿Cómo se puede acabar ese círculo de la rata de que eso permanezca siempre? Es complicado hacer un análisis tan reducido con relación a la música como tal. Obvio, entiendo, para empezar por el final de su inquietud con respecto a Taylor Swift, y quiero agregarle que además Taylor representa el 0.5% del sector de las artes en el mundo, ¿no? Y como le decía hace un rato, referenciando a Robert Heinlein, el escritor de ciencia ficción, de que el arte pinta el espíritu del tiempo en una era de desigualdad, no hay un sector más desigual que el de la cultura pop. Y sobre todo el sector de la cultura pop que está siendo generado por las nuevas formas de consumo como el streaming, como el Spotify o como Apple Music. Usted nuevamente va y mira en Spotify, en Apple Music, y usted tiene a los mismos 2 o 3 controlando y dominando el 99% del consumo y de la conciencia colectiva de la gente musicalmente hablando. Fade, Bad Bunny, Taylor Swift, Drake, Kendrick Lamar, Peso Pluma, son un porcentaje muy pequeño. Pero si usted se abre desde lo educativo, desde lo académico, encontrará que esa desigualdad, ese 60% de desempleados y demás, está en todos los sectores de la sociedad. Es decir, académicamente hablando, usted tiene ingenieros desempleados, usted tiene, y en el sector musical, ingenieros de sonido muy varados, usted tiene médicos varados, usted tiene, ¿no? Es decir, no es sintomático solamente de la cultura, pero sí es importante decir que la música como vocación ha sido durante todos los tiempos, a menos que se toque para los reyes, ¿no? Se toque para la realeza, se toque para las élites, ¿no? Un oficio muy ingrato y muy desagradecido que tiende, por lo que yo he podido estudiar, a desembocar en la docencia, ¿no? ¿Qué hacer? Hombre, yo siento que hay un cambio de modelos bien poderoso que no me atrevería a decir dónde va a parar, porque están muy conectados a los modelos de negocio que hoy en día, hoy por hoy, siguen siendo controlados en gran parte por los sectores tecnológicos. Es decir, el tema de regalías, el tema de recaudos sigue siendo controlado por las agencias de recaudo, de recolección de regalías repartidas entre los diferentes actores. Los sellos discográficos siguen teniendo un control muy poderoso sobre la cantidad de plata que se está repartiendo, pero la independencia también, según los últimos reportes de la IFPI, tiene, no sé, una participación en el mercado como del 40%, de manera que el sector independiente también está gozando de mucha prosperidad. ¿Qué
¿Qué va a suceder? Lo hablábamos nuevamente con la gente de Shutterstock. Hay un montón de conversaciones que están a punto de empezar a pasar. Está el tema de la inteligencia artificial. No solamente es el oficio, es la música como tal. ¿Para dónde va la música? ¿Qué vamos a estar oyendo en 20 años? ¿Estaremos oyendo humanos? ¿O vamos a estar oyendo robots? ¿No? Y si estaremos oyendo a un humano construyendo toda la música. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Y hay una cosa que me gustaría agregar, que me parece importante, sobre esas inquietudes que son todas muy valiosas y que todos estamos tratando de solucionar. A todos nos interesan esas inquietudes. Y es este tema de la intermitencia laboral. Yo lo hablaba con Yuri Buenaventura, porque es que además de esas cifras de desempleo, yo creo que una de las cosas más importantes y más complejas que tiene el sector de la música en Colombia es cómo formaliza usted el ejercicio de la música en Colombia cuando se dedica a ser profesor de día y a tener una banda por la noche, pero la banda toca 2 meses seguidos y los siguientes 4 meses no pasa nada. Que lo hablamos con Yuri Buenaventura de eso hace 4 años, que me decía cómo cotiza salud, cómo cotiza pensión, cómo va el médico, ¿no? Ese es un tema que gubernamentalmente y estatalmente debería estar puesto sobre la mesa, y espero que la ley de música la tenga contemplada. Yo no me he sentado a leer la ley de música, pero sí, sin duda son inquietudes muy poderosas y muy valiosas que creo que nacen originalmente o que deben partir originalmente con, primero, la formalización del sector de la música en todos esos aspectos. Solamente cuando tengamos claro eso, la Cámara de Comercio de Bogotá ha hecho una tarea excepcional con el Bogotá Music Market de formalizar muchos de esos ejercicios vocacionales, sabremos exactamente para dónde van las cosas. Ok, muy bien. Aquí hay más preguntas, acá hay más preguntas. Y ya hace rato. Ya se nos acabó el tiempo. Hablamos mucha lora, pues somos animales de radio. Qué pena. Adelante. Muy buenas tardes, mi nombre es Catherine Rosso, soy profe de marketing del Poli. ¿Profe de qué? Perdóname. Del Poli, profe de marketing del Poli. Marketing del Polillo. Marketing. Sí. Dentro de las dinámicas de un grupo que yo lidero, que es un laboratorio de investigación de las artes para el marketing de experiencias, digamos que entendemos desde esa postura que ustedes nos aclaran mucho más hoy la estructura de las estrategias de marketing para los artistas, es decir, el marketing para la industria musical. Dentro de la representación de cuando se usa la música o los músicos en el ejercicio de las estrategias de marketing, es decir, cuando es al revés, digamos que nos impresiona el manejo de cómo se transforman los iconos desde la estructura de las marcas, y creo que es un poco la transformación también de lo que el compañero hablaba de la prostitución del miedo del músico por prostituir su arte y prostituir su talento. ¿Ustedes qué opinan de la transformación icónica, semiótica del músico y cómo se va cambiando en función de cuando sirve a las marcas, es decir, en el ejercicio contrario de la estrategia de marketing? Pues yo creo que hay dos puntos de vista con los cuales hay que entrar a negociar. Uno es el punto de vista netamente artístico, que pues todo artista, valga la redundancia, lo tiene innato y es su punto de partida. Pero en el camino tiene que existir esa negociación personal de entender qué está pasando, cómo está evolucionando todo y cómo me ajusto yo a lo que está sucediendo, no solamente en la industria de la música, sino en el mercado en general. Y cómo me suelto un poquito también de la idea romántica de la que hablas tú, de simplemente el arte por arte, y cómo tomo yo la decisión si realmente esto es un proyecto de vida, va a ser un tema que va a ser mi sustento, voy a vivir de eso. Entonces, eso requiere enterarse de muchas cosas, estudiar muchas cosas, aceptar muchas cosas y dejarse también sumergirse un poco en esa piscina en la que todos de una u otra forma entramos a nadar en algún momento, porque creo que el
mercadeo, que es lo que nos tiene hoy acá, es algo que todos y cada uno de ustedes, al igual que un músico, al igual que cualquier otro, usa en pequeña o gran medida todos los días en su vida, porque todos de cierta forma estamos mercadeándonos de alguna manera. Y creo que un buen primer paso es romper esa barrera entre lo artístico y lo comercial. Así es. Yo creo que la semana pasada se murió Steve Albini, que fue el ingeniero de grabación del In Utero de Nirvana. Ese señor comenzó su carrera como guitarrista de una banda de punk de Chicago que se llamaba Shellac. Big Black. Fue la primera banda, 1983. Luego tuvo una banda en 1986 que se llamaba Shellac, con la que giró hasta el año antepasado. Ese tipo se grabó un disco increíble, increíble, que se llama Surfer Rosa, de los Pixies, en 1986. El tipo era un ingeniero de sonido, un estudioso y un nerdo de la ingeniería de sonido, que se sentaba juicioso a mirar la física de una habitación donde habitaban unos músicos temporalmente para grabar su disco, y particularmente los Pixies, y con base en los ruidos que producía los reflejos de la batería o de la guitarra o del bajo, sacaba fórmulas matemáticas donde ubicaba los micrófonos de manera que la grabación que él estaba comprometido a sacarle a cada artista fuera lo más fiel al músico, a la habitación y al oyente que comprara el disco. Lo que hizo Albini con el punk fue tan influyente, su capacidad de capturar el espíritu del punk a través de las metodologías de grabación fue tan importante que Nirvana terminó grabando su último disco In Utero con él. Él grabó alrededor de 2000 discos. Uno pensaría que Steve Albini es un artista. Y cuando le preguntaban a Albini que si era un artista, decía: no, yo no soy un artista, yo soy un ingeniero. El artista es otro. Yo me dedico a grabar. Pero si uno se detiene a escuchar las obras y las grabaciones de Steve Albini, como Pod de los Breeders, como Surfer Rosa, como Rid of Me de PJ Harvey, como In Utero, notará siempre una estética que podría bien confundirse con el arte. En el caso del marketing y el arte, a mí lo que me parece, con respecto también a la pregunta y al tema de la prostitución del arte, que el artista tiene que acomodarse a sus necesidades de vida y a lo que la música le pueda brindar como una forma de sostenerse. Es decir, si un músico termina trabajando para marcas en una agencia de publicidad, construyendo una musicalización que se vuelva icónica para cualquier marca, debe desprenderse de la idea de que lo que está haciendo es arte, sin que eso signifique una denigración de su oficio. Porque eso es lo que me parece que la academia no entiende con respecto a la música como una vocación o como un ejercicio digno. Y es que la música no necesariamente tiene que ser artística. La música no tiene que ser arte para ser digna. La música no tiene que ser arte para ser buena. La música no tiene que responder a los estándares del arte para ser disfrutable o para ser un medio de sustento. Entonces, si usted termina haciendo jingles, haga los jingles con la misma vocación y con la misma profesionalidad, con el mismo ejercicio y la misma convicción con que lo hacía Steve Albini poniéndole un micrófono a los Pixies, sabiendo que está grabando una obra de arte y que usted hace parte de ella, pero que no necesariamente es el artista, pero hágalo con la dignidad y la felicidad que implica eso. Albini terminaba diciendo en esa entrevista que le vi una cosa que me encantó y decía: a mí ya no me emociona nada
tengo la oportunidad de trabajar con gente muy buena, con gente que explora lo más profundo y lo más oscuro y lo más duro de su ser. Y eso me parece muy chévere, pero a mí no me entusiasman ninguna de esas cosas. Yo solamente estoy aquí para cumplir con un trabajo. Y a veces la música es solo eso. Entonces, pero no quiere decir que porque sea solo eso sea pequeño. Porque como usted dice, o sea, el impacto que tiene la música en el marketing es enorme. O sea, una buena pieza de música en un comercial cambia la perspectiva de un cliente. Pone a un cliente a anunciar, a vender, a comprar, ¿no? Y eso es grande también. Puede no ser artístico y está bien que no sea artístico. Está bien, siempre y cuando se haga, repito, con la misma alegría con que se hace también una obra de arte.